Luego de escuchar el primer informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la periodista Yuli García y la consultora en diseño de imagen pública Edith Gómez analizaron los temas de mayor interés mencionados durante el discurso de la mandataria, entre ellos el de seguridad, que ha estado presente durante sus 286 días de mandato. Hay acciones, ¿sí? Sin embargo, quisiéramos ver no resultados tangibles en 8 meses, pero sí quisiéramos escuchar reconocimiento de los pendientes, principalmente a nivel de seguridad. Ese es el pendiente más importante. Pese a que brindó algunas cifras sobre este tema, como la reducción de homicidios dolosos en un 34%, las especialistas consideran de mayor importancia emitir propuestas para solucionar el problema y tener mayor credibilidad. Me parece un error de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum que haya dejado el tema de seguridad para el final, sin haber dado muchas cifras, lo único diciendo que los homicidios se habían disminuido después de todos los casos que hemos tenido. Pero no hay un sentido crítico, de autocrítica, desde el poder de decir, nos falta esto para poder resolverlo. En el ojo del huracán también ha estado el gobierno capitalino por la negativa de activar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, por lo que la jefa de gobierno aclaró que no se han opuesto, sin embargo, pidió revisar los mecanismos de esta medida que se ha convertido en una figura política. Se ha utilizado muchas veces como un arma política. En eso se convirtió, desafortunadamente, porque es un mecanismo de emergencia, es un mecanismo muy útil, muy importante. Sin embargo, coincido con la doctora Sheinbaum en que se tiene que revisar ese mecanismo y quitarle ese tabiz de que es un elemento político. De simulación. De simulación. No debe desaparecer por nada, sino que debe fortalecerse, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, no solo en la Ciudad de México. De agosto a la fecha han habido 173 feminicidios. Cintia Carranza, 21 Noticias.